Queridos amigos, venidos en Bonora. Qué hermoso vervos aquí como cada semana. Ya teníamos cariño, claro, de que no nos vimos unos días. Amá, bueno, tuvimos las fiestas y ahora que vos estoy viendo, estos 3 salidas de que estás todos aquí con nosotros, un día más de encuentros de Aljaz. Como cada semana vamos a partillar con vosotros, estamos hoy en el programa 146. Maravilla del Dios que tenemos todo este carácter de programas y encuentros de Aljaz, que siempre es una grande felicidad y alegría para todos nosotros. Vos vamos a sueltar su cota alegre porque estamos entre medio de esta fiesta que empezó Shabbat atrás, unos días muy hermosos para convidar al azúcar a todos los amigos, los conocidos y pasar una fiesta muy, muy alegre. Vos queremos contar que tuvimos cariño de vosotros, ama vamos a tener cariño un Aljad más, porque el 8 de octubre no vamos a tener encuentro de Aljad porque se estará fiestando Simchat Torah y como tenemos horas de todas las bandas horarias, entonces algunos van a estar empezando la fiesta, otros escapando, otros esperando que empiece y decidamos de no tener encuentro este día y vos sueltamos Simchat Torah con alegría, sanidad y salud y paz, claro que sí. Entonces, tornaremos a encontrarnos el 15 de octubre con el encuentro de Al-Had por el Centro Sefaradí de Estambul, Karen Sharjon como Balabaya, Feride Petilón como Mudafira, nos van a hablar sobre tener hobbies te salva la vida. Veremos qué nos van a contar verso esto. Ya para este día tenemos las mismas horas, ama. Hay que tener mucho cuidado porque a la fin de octubre, en principio de noviembre, ya empiezan a trocar las horas en el mundo y hay que hacer atención para no perder ningún minuto de encuentros de Aljaz. Como siempre, vos recordamos que los filmes de todos los programas que ya pasamos y mismo al punto va a estar en nuestro canal de youtube.com/Sefarad o también en sefarad.com/TV vas a encontrar ahí, además de los programas de encuentros de Aljaz, también muchos otros programas, conferencias y música que vos va a placer en torno a la cultura sefaradí en general. Si vos querés dar un ayuda, podés entrar en encuentros en sefarad.com/encuentros. Ahí vas a ver el modo de hacernos llegar nuestro dono. Mismo también, no todo tiene que ser moneda. Si vos querés dar un ayuda grande, podés partillar todos los filmicos de nuestro canal de YouTube con muchas personas o meter me place, me gusta, like. Y esto nos dará también mucho ayuda. Regraciamos de todas maneras a todos los que cada semana nos hacen llegar su dono para continuar más y más con los encuentros de Aljaz. Y hoy tenemos un programa que a mí me place mucho, y además porque voy a hacer yo la balabaya por el Centro Cultural Sefarad. Vamos a tocar un tema que nunca me parece trujimos aquí a los encuentros para conocer un poco más sobre el Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah, y para esto tengo convidada como musafira a Esther Ruth, que nos va a hablar sobre esto. Ella labora en Yad Vashem y nos va a contar un poquitico o un mucho sobre el laboro que hace ella y que se hace en Yad Vashem para todos. Querida Esther, o Tina, como decimos nosotros entre casa, vinida con bueno, vinida en bonora, con esta alegría que estamos además en fiesta. Merci mucho, Moadim Lesimcha, Sukkot alegre a todos. Y vos gracias que me invitaste a otro nuevo encuentro y cuando quieras. Claro, ya habías estado aquí, Ama, hablando de otros sujetos.
como jovena, me parece que estuviste como jovena. No, ahora estás como a contarnos como laboradora en el Yad Vashem, este centro que vamos a conocer un poco ahora. Muchos conocen de nombre, no tuve una oportunidad nunca de viajar a Israel para conocerlo. Además, hace un labor muy, muy importante por el recuerdo de la Shoah. Y queremos un poco conocer sobre esto hoy aquí. En primero te voy a demandar que nos hables un poquitico sobre ti. Ok, mi nombre es Esther Otina. Algunos me conocen con el nombre a la civil, a la española, otros con el nombre a la hebrea, ama, soy la misma persona, esto es la parte más importante, soy la misma. Nací en Madrid, en la España, hice allá casi 13 años ya, ahora moro en Jerusalén. Voy a empezar, no estoy segura, puede ser en enero o en febrero, inshallah, el doctorado en historia judía. Voy a escribir sobre comunidades sefaradíes. Ahora, mi principal labor es aquí, en Yad Vashem. Bueno, tú empezaste en Yad Vashem con los contenidos digitales en español, ¿verdad? ¿O antes de esto ya tenías labor ahí? Yo empecé a laborar en Yad Vashem como guía para las visitas educativas internacionales y después, hace ya 5 años, puede ser que 6, no estoy segura, en el 2019, empecé a laborar en el departamento digital como editora de contenido en español para la página web de Yad Vashem. Y ahora, esta va a ser mi última semana como editora de contenido digital, porque ahora soy la jefa de la sección internacional del departamento de guías y visitas del público general. Ansina que, bravo, bravo, merci. bravo. Ansina que si un día... En Bonora está subiendo aquí. Bueno, Ama, queremos decir que si quieren visitar la página en español, que para los latinohablantes puede ser, se entiende muy bueno. Pascolay, sí. Tiene unos contenidos de maravilla, verdaderamente son historias maravillosas con estampas y fotografías muy buenas para recordar todos estos acontecimientos negros que pasaron en la Shoah y para tener en cuenta las vidas de estas familias y tornar a darles justamente vida y conocimiento a todos. Así que, bueno, Ama, un poco te vas a quedar en la página también. Esto hasta el último día. No la vamos a dejar nunca, sobre todo porque va a trocar la página, no solamente la página en español, en general toda la página de Yad Vashem, que existe fino hoy en 8 lenguas, se va a trocar completamente. Vamos a fraguar una nueva página web, mucho más accesible y más colay para el usuario que no labora Yad Vashem y que no tiene por qué saber cómo nosotros laboramos al interior de Yad Vashem, sino que es más colay para vosotros, que desde casa queréis buscar Ana Frank. No tenés que saber si cuelo que tenemos de Ana Frank se topa en el archivo o se topa en otro departamento. No, buscate Ana Frank, ahora vas a topar Ana Frank. Bravo, 8 lenguas, muy importante esto. Aquí nos están diciendo Jake, que va a visitar el Yad Vashem 9 de noviembre con su grupo. Bueno, te vas a topar, entonces te puedes topar con Tina. Seguro que este grupo con la que lo va a organizar soy yo. Así que no lo voy a guiar yo, lo voy a organizar yo. Así que si quieres después meterte en contacto conmigo, un placer. Bravo, ya estamos ayudando al turismo y también. Bueno, contamos un poco sobre el Yad Vashem en general. Me parece que casi todos conocen el laboro, además es importante tener claro de qué se trata esto. ¿Es un museo? ¿Es un lugar histórico? ¿O cuál? Ok.
Entonces, para esto, apronté una presentación del PowerPoint que voy a partillar ahora. ¿Se ve? Perfectamente. Ok. Maravilla. Fantástico. Ok. Entonces, Yad Vashem, un momentico. Ahora, Yad Vashem, lo primo de todo, ¿cuál lo quiere decir? Porque muchas veces vienen a nosotros, a Yad Vashem, y nos dicen, ama Yad Vashem, ¿cuál lo quiere decir este nombre? Porque todos los museos del mundo de la Shoah se llaman Museo de la Memoria o Museo de la Shoah, por ejemplo, el Museo del Holocausto en Buenos Aires o el Memorial de la Francia. Ama, el nuestro tiene un nombre un poco más especial, y no es que es más especial, sino que el nombre viene de un pasuk del libro de Ishayahu, que dice en hebreo, que quiere decir en judío, esta traducción es mía libre, porque no, como sabemos, no existe una traducción oficial de Yad Vashem al latino, y quiere decir, y les daré en mi casa y adentro de mis muros un monumento y un nombre, que quiere decir Yad, monumento, y nombre Vashem, que no serán arrancados. Y esto es lo que hacemos aquí en Yad Vashem, recordar la memoria de los 6 millones de judíos que fueron asesinados por los alemanes y por sus colaboradores al tiempo del Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Ok. ¿Y cuál es el labor de Yad Vashem? Bueno, primo de todo, de nuevo, Yad Vashem es el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah. Nosotros somos una organización que pertenece al Estado de Israel, y nosotros nos topamos bajo la ley de la Knesset israeliana, quiere decir del Parlamento de Israel, que en el año 1953 nos dieron una misión, y esta misión tiene 4 puntos, que son estos que escribí aquí abajo: conmemorar el Holocausto, documentarlo, la investigación y la educación sobre el Holocausto. ¿Y cuál es la razón por la que tenemos estos 4 puntos? Es porque de este modo, recordando a los 3 millones de judíos, ahora estoy citando el manadero de Yad Vashem, recordando a los 6 millones de judíos asesinados por los nazis alemanes y sus colaboradores, recordamos también a las comunidades judías destruidas, los guetos, a los combatientes en la resistencia, y honoramos a los justos de las naciones, que después voy a hablar de ellos, que rescataron judíos durante la Shoah. Esto es en unos verbos chicos. ¿Cuál lo que hacemos aquí en Yad Vashem? Esto es muy teórico, así que vamos a entrar en cuáles son estos puntos y qué es lo que hacemos. Voy a empezar Quiero hacer una demanda, Sí. disculpa. Los centros que están en todo el mundo, que muchos países tienen de conmemoración de la Shoah, Sí. ¿tienen relación directa en su fundación, en su creación con el Yad Vashem? ¿Ellos tienen de pedir permisión o solamente tienen contacto porque tocan el mismo sujeto? Una demanda muy, muy, muy buena, porque esto siempre lo demandan. Yad Vashem no tiene un poder legal en otros países. Esto quiere decir que las organizaciones que deciden de fraguar un museo o una organización de conmemoración lo hacen de forma independiente. Muchas veces tienen relación con nosotros. Por ejemplo, el Instituto de Auschwitz en Polonia colabora todos los años con Yad Vashem, y una vez al año hacen un seminario especial para nosotros que elaboramos en Yad Vashem, y recibimos una formación especial para continuar nuestro labor en Yad Vashem. Y ellos, los poloneses que vienen del Instituto de Auschwitz, vienen ante nosotros, y nosotros hacemos al contrario. Con las instituciones de la Germania
tenemos muchísima colaboración con la Francia también, con el Museo de Washington, también con el Museo del Holocausto de Buenos Aires, sobre todo en el caso de la Argentina. El año pasado, el presidente de Yad Vashem, Dani Dayan, hizo un acuerdo con el Ministerio de Educación argentino para introducir un programa de estudios para los alumnos de la escuela secundaria de Argentina, de la pública, porque en la judía ya se empiezan de la Shoah. Sí. Y es un acuerdo entre Yad Vashem y el gobierno de la Argentina, ama también con otras instituciones de fuera de Israel. Entonces, quiere decir, cualquier país o cualquier ciudad puede hacer su museo de la Shoah y no tiene menester de demandar permisión a Yad Vashem ni nada, además seguro deben querer tener contacto con Yad Vashem por materiales, por formación de profesionales para el museo. Cierto. Y todo. No, nosotros no podemos decir si lo van a fraguar o no, si lo van a abrir o no, ama, nosotros queremos que van a colaborar con nosotros, sobre todo porque en los últimos años hay, por cuestiones políticas, hay algunas organizaciones que la narrativa que contan del Holocausto no es exactamente de acuerdo a los evenimentos históricos, sino a cuestiones políticas. Así que nosotros, por ejemplo, colaboramos para que esto no va a acontecer y para también tener fotografías, documentación de estos lugares y también de estos lugares que la van a tener de nosotros. Así que sí, hay colaboración entre instituciones. Te dejo continuar. Okay. Entonces estábamos aquí. Aunque sí la metí en el número 3, el voto de Yad Vashem de investigación y recerca lo dejamos para el Instituto de Recerca de Investigación de Yad Vashem, donde tenemos un equipo de investigadores israelianos, ama también de fuera de Israel, que su labor principal es investigar, escribir artículos académicos, publicar 12 journals académicos. Uno se llama el Yad Vashem Studies, el otro es otro journal que ahora me olvidé cuál es su nombre, con publicaciones académicas, y dentro del departamento del instituto se topa también la sección o el departamento de los Justos de las Naciones, que es el que labora para el reconocimiento de todos aquellos no judíos que en tiempos del Holocausto decidieron de ayudar a judíos para salvarlos. Ahora, seguramente la mayoría de vosotros ya sintieron qué cosa es un justo de las naciones, ama si no lo sintieron, lo voy a explicar ahora. Los justos de las naciones es un título único y exclusivo de Yad Vashem que se da a todas aquellas personas que tienen que cumplir una serie de normas, de reglas para ser reconocidos como justos. La prima de todas es no ser judío en tiempos de la Shoah. La segunda es ayudar a los judíos para salvarlos sin recibir una cantidad económica por el ayuda. Y la tercera, arriesgar su propia vida. Entonces, quiere decir, si tenemos un no judío que recibió para ayudar a un judío y no metió en riesgo su vida, no va a recibir este título. ¿Ok? Claro. Por eso que hay muchos que salvaron, ama no son reconocidos como justos porque manca una de las normas para ser reconocido como tal. Hoy puede ser que el número trocó un poco y subió un poco, ama estamos hablando de 28,000 justos de las naciones. Yo a veces colaboro con el departamento de los justos, hago traducciones de candidatos de Italia, y la forma del reconocimiento es muy ordenada. Recibimos la documentación que viene de los sobrevivientes, de las personas que salvaron, documentación que está bajo
un notario o reconocida por la embajada en este caso de la Italia o la embajada de Israel, con documentos oficiales de las comunidades judías o de las municipalidades del lugar. Los documentos llegan a Yad Vashem. Los coordinadores que elaboran con esta documentación aprontan todo. Después, si ven que es posible que este candidato va a ser reconocido como justo, se pasa a una comisión especial donde los miembros, que son miembros voluntarios, y la mayoría son investigadores de la Shoah o expertos sobre la Shoah. A veces también hay sobrevivientes de la Shoah, dependiendo del el candidato o del lugar. La comisión se apronta de la forma más aprontada también para el tipo de candidato de donde viene. Por ejemplo, si es un candidato que viene de la Italia, entonces que van a meter a una comisión que puede leer la documentación también en italiano, que conoce la historia de los judíos en Italia durante el Holocausto y demás. Y después, si toda la documentación es justa y esta persona puede ser honorada como justa de las naciones, se reconoce, también reconocida por el Tribunal Supremo de Israel, y después se entrega un diploma honorífico y una medalla en honor a la persona que salvó judíos. Qué maravilla. Sí, la gente entonces puede proponer si considera como sobreviviente o una familia que está mirando que a sus parientes los ayudó una persona, pueden proponer, ama tiene que cumplir todos estos reglas que vosotros tenéis. Maravilla de labor. Pues lo que acontece hoy es que los nietos de la persona que salvó judíos proposan al nono o a la nona. Ama el nono o la nona ya no está con vosotros. Claro. Y no dejó un testimonio de lo que hizo. Y no hay documentación escrita, así que sí salvó, ama no hay modo de demostrarlo, entonces que no va a poder recibir el reconocimiento. Claro, claro, tiene de cumplir todas estas cosas y poder demostrar mismo cuánta gente salvó y alguna documentación o testimonios de los sobrevivientes que digan que fueron salvados por esta persona. Qué maravilloso labor, porque sabemos que conocemos a unos cuantos, no a todos, porque sé que hay una grande cantidad de ya reconocidos justos de las naciones, además cada día uno siente que algún testimonio de que fueron ayudados por una persona que no tiene documentación para ser honorada con este título. Y es muy interesante mismo saber, conocer estos casos, porque no todo fue gente negra que nos acusó y que nos dio a los alemanes, sino que también hubo riesgo de vida de gente que no era judía, ama era humana. Entonces, vamos a continuar, voy a saltar al cuarto de los butos, que era este de educación. Y este lo voy a decir de una forma más resumida, porque es la Escuela Internacional para la Formación, para empezarse sobre el Holocausto Yad Vashem. En esta escuela se forma a profesores, maestros de escuelas internacionales, ama también de escuelas de Israel. Escuelas internacionales, judías y no judías. Esto quiere decir que vienen muchos profesores de escuelas secundarias no judíos a empezarse en Yad Vashem como explicar y empezar ellos mismos a sus elevos cómo era la Shoah. También tenemos obviamente para la educación israeliana formal y no formal. Esto quiere decir que para la escuela primaria, secundaria, también para lo que en inglés se llama college o academias college, sí.
academias que no es universidad, es entre una a otra. Está entre medio. Sí. Y es también muy importante porque la escuela en el último tiempo empezó a hacer una cosa que antes era más dor para nosotros, que era el sector jaredí ultraortodoxo de Israel, porque antes no venían a Yad Vashem, ahora tenemos una sección para ultraortodoxos, con guías ultraortodoxos, hombres y mujeres, que están especializados en cómo empezar la Shoah al público jaredí ultraortodoxo. Entonces que todos los años estamos ya teniendo seminarios especiales para ellos, que van a venir, y tenemos ahora guías ultraortodoxos que también hablan en lenguas, no solamente en yiddish, también en inglés, francés, español. En ladino no tenemos. Aún así, estamos llegando también a ellos. Y para otro sector que Daina no es el más desvelopado, es para el sector de la población árabe de Israel. Y el jefe del sector es un gran amigo, Murad, y él labora muchísimo para que los árabes de Israel van a venir a Yad Vashem. Yo, que sé la lengua árabe, algunas veces laboré con él en su departamento, con población árabe de origen druso, de origen musulmano, cristianos árabes, y no vienen mucho fin ahora, estamos esperando que van a venir más, porque ellos son también parte de la población de Israel, y es muy importante que también van a empezarse cuál afectó a la Shoah. Claro. Y los otros sectores de la población israeliana. Importante este labor con los musulmanos, ¿no? Sí, seguro. En general con el público árabe, porque muchas veces no vienen, a veces porque no saben, otras veces por cuestiones políticas. Ahora estamos laborando para que van a venir, que el holocausto no es una cuestión política, es parte no solamente de la identidad de Israel, ellos son también israelianos como los que somos judíos, pero también el holocausto va a contar una historia universal. Claro, esto es lo importante, que es una historia de todo el mundo. Aconteció a los judíos, además es historia universal. No hay quien no debe, todos deben de enterarse, no hay quien queda fuera que no le toca. Entonces, que estos dos sectores, el ultraortodoxo y el árabe, estamos laborando que van a llegar más a nosotros. ¿Cuántas lenguas hablas? ¿Hablas árabe y español y hebreo, seguro, ahora? El árabe, desde que llegué a Israel, lo hablo menos. Antes de llegar lo hablaba más, porque me lo decía en la universidad. Entonces, que cuando hago las villitas para los árabes, empiezo en hebreo, y cuando les manca un verbo o puedo decir la frase entera, la voy a decir en árabe. Pecado porque la lengua se va perdiendo. Bravo. Entonces, hablamos de investigación, hablamos de educación, y ahora vamos a hablar de otros dos butos. Vamos a ver. Se topa aquí. Ok, el buto de conmemoración. Este lo metí explicado mucho más porque puede ser el buto que llega más afuera de Israel, al público general, que no viene como parte de un grupo educativo, que no viene como parte de un seminario especial. Y nosotros, como parte del buto de conmemoración, tenemos a la estrella de Yad Vashem, que es el Museo de Historia de la Shoah. Como vimos fin ahora, Yad Vashem no es solo un museo, es una chica ciudad donde laboramos para estos 4 butos. Tenemos también el Museo de Arte, un CAL, exposiciones temporales, tenemos el libro de nombres, después voy a hablar de ellos, y tenemos algunos eventos conmemorativos. El principal de todos es Yom HaShoah, que es el Día del Holocausto aquí en Israel. El segundo, que seguro es más conocido fuera de Israel, el 27 de enero, que es el Día Internacional del Holocausto, porque
afirmó que el 27 de enero de 1945 las tropas soviéticas del famoso ejército comunista llegaron y liberaron el campo de Auschwitz. Es por esto que la data tocó a ser el Día Internacional del Holocausto. En otros países puede ser que se llama el Día de la Memoria, por ejemplo, en Italia se llama el Giorno di la Memoria, el Día de la Memoria. Y tenemos otro programa, que este es muy, muy especial porque lo organiza mi departamento, que es el programa de Bari Bat Mitzvah, que después voy a hablar de él. Entonces, ¿sabes? Una cosa, no quites el No. PowerPoint. Tenemos aquí en Argentina, Ama, no sé si hay en otros países, me parece que en Seattle, en Estados Unidos, sí hay un día de conmemoración de la Shoah sefaradí. ¿Sabes? Porque, como decíamos, hubo poblaciones enteras sefaradíes que quedaron sin gentes en Rhodes, en Saloniki o en otras ciudades más chicas, y hay una otra data que no sé si el Yad Vashem conoce. Conocemos, ama, de forma a lo grande, como van a decir los italianos, es de menos uso. Ama, como yo siempre digo, como dicen los americanos, work in progress, porque las cosas se pueden ir trocando, y ahora que ya casi no nos quedan rescatados de los campos, es importante que vamos a recordar a todas las víctimas, y así son del norte de la Europa, del sur, sefaradíes, ashkenazíes, religiosos, seculares, así que puede ser que en un futuro, inshallah, puede ser que no de una forma general la de Yad Vashem, puede ser que departamental podemos hacer algo para usar este día de los rescatados sefaradíes, porque Me es muy parece importante. que aquí nació también un poco, porque a lo manco en Argentina, no puedo hablar de otros lados, la mayoría de las conmemoraciones que se hacen verso la Shoah siempre no consideran a los sefaradíes como parte de los que fueron afectados. Entonces, casi que no nombran a ningunos. Y entonces se empezó un poco por esto, de hacer uno antes de homenaje a los sefaradíes que también fueron matados ahí. No, solo por, puede ser que otro tiene conocimiento de otros lugares donde esto también acontece. Años atrás, cuando empecé a elaborar a Yad Vashem, casi nadie hablaba de la Shoah en el Norte de África. Ahora, en el tema central de Yad Vashem, puede ser que no van a hablar explícitamente del Norte de África, pero siempre hay una mención de los judíos del Norte de África. Así que esto no pasó 10 años atrás, va a fitar ahora. Como decimos, caminando y hablando. Ya vendrá, hay que elaborar. Exactamente. Entonces, aquí en las fotos que tenemos aquí abajo, tenemos al Museo de la Historia de la Shoah, que es el lugar principal que nuestros visitantes ven. Aquí a partir de algunas de las visitas oficiales que yo hice, algunos son políticos. Por ejemplo, vosotros que estáis en la Argentina, seguro que abajo vas a reconocer a Juan Mansur, político argentino. Los que se topan aquí de la España van a reconocer a la presidenta de la Comunidad de Madrid de ahora. Si hay italianos, vi antes a Carla Vivanti, que nos empezamos un curso en juntas en la Universidad Hebrea. Aquí va a ver a Luigi Di Maggio y a la viceministra del Exteriores italiana. Si hay chilenos, no me recuerdo, no me acuerdo de cuál es el nombre del ministro, además de origen yugoslavo. Puede ser que me voy a acordar de su nombre más tarde. ¿Cuál es lo que tenemos aquí? El CAL es el CAL. Tiene una Arona Kodesh de Rumanía, que
llegó a Yad Vashem prácticamente destruido, y gracias al departamento que labora con las restauraciones tenemos este Aron HaKodesh, que hay muy pocos en el mundo como este, y tenemos ahora una nueva área, Yad Vashem, el libro de los nombres, que para todos aquellos que viajaron a Polonia, al Instituto, al Museo de Auschwitz, y pasaron por la exposición Shoah, que es de Yad Vashem, toparon el libro de los nombres. El libro de los nombres a la Polonia se quedó viejico, porque ninguno lo actualizó. Entonces, que en medio año atrás, Yad Vashem decidió de actualizarlo y meter los nombres que mancaban. Ahora estamos en 4.800.000 nombres de víctimas de la Shoah. De acuerdo a Dani Dayan, el presidente de Yad Vashem, esperamos de llegar a un poco más de 5 millones, aunque sabemos que es casi imposible llegar a los 6, porque estamos hablando de comunidades enteras que fueron destruidas, asesinadas por los alemanes y sus colaboradores. Por ejemplo, en el caso de Babi Yar, en Ucrania, el Shabbat del 29 y 30 de septiembre, los 33.000, no recuerdo el número ahora exactamente, 741 o 471 judíos fueron asesinados. Estamos hablando de 4 generaciones en juntas que se asesinaron en un Shabbat. Así que como asesinaron a todas las generaciones de la comunidad, no quedó uno en vida para decir mi nono, mi nona, mi chico, así que no tenemos los nombres de todos. En este caso de Babi Yar tenemos todo porque los alemanes escribieron los nombres de todos. Todas las veces que había lugares de asesinatos masivos, no siempre documentaban. Hay comunidades donde la documentación se quemó, se pedrió, así que no tenemos modo. Por esto que los 6 millones es prácticamente imposible de tenerlos. Inshallah que vamos a topar el máximo. Y en este libro de los nombres, las personas que tienen familia que nos dejó en tiempos de la Shoah, van a topar el nombre, la edad, de cuál ciudad venían y más. Ok. Hablemos antes de los eventos especiales, y aquí tenemos el Yom HaShoah, que es el día del Holocausto aquí en Israel, y metí una fotografía para mí muy especial del profesor Robert Reuben Bonfil, rescapado de Grecia, y fue uno de los 6 sobrevivientes rescapados de la Shoah, que encendió una de las antorchas a la ceremonia de Yad Vashem. ¿Y por qué metí esta foto? Porque Reuben Bonfil, hasta 120, está con nosotros. Ya son 2 años que antes de la celebración del día de la Shoah, nos manca un rescapado de la Shoah. 2 años atrás, 1 semana, 2 semanas antes de la ceremonia, uno de los sobrevivientes que tenían que encender la antorcha, nos dejó. Este año, el 2023, el día antes de la celebración, para los últimos afrontamientos, teníamos a un rescapado de Bélgica, Efraín Moll, que era quien iba a cantar el Malero Famim, y tornó Hazino en las repeticiones, y 2 semanas después de Yom HaShoah nos dejó. Y esto es muy triste, son javeres muy negros. Es lo que acontecerá en un futuro muy próximo, porque estamos hablando de rescapados de hoy que eran criaturicas en tiempos de la Shoah. Seguro, que cada año nos aprieta el corazón, porque cada año nos mancan, tenemos menos de sobrevivientes, y nos da mucha pena, mucha tristeza que no los tenemos más. Aquí el Museo de la Shoah en Argentina, en Buenos Aires, es una cosa muy interesante que se llama el proyecto Aprendiz.
Esto es muy importante porque cuando nos manca la persona que cada año, o las personas que cada año venían a encender las candelas para el día de conmemoración, puede venir un hijo, una hija, un nieto, y si no, puede venir un aprendiz, que es un joven, ¿no?, que estuvo meses y meses encontrándose con el sobreviviente para aprender a empezarse bien la historia como en primera persona. Y puede transmitir a otros todo lo que el sobreviviente le empezó. Y no perder esta memoria, ¿no? De una persona contando, no solamente un video, no solamente un escrito o un libro con la historia, sino que continúa con un joven. Sí, porque ellos son los últimos. Estos jóvenes que ahora van a tener la oportunidad de conocer a un rescatado son los últimos, es la última generación. Sí, seguro. Cuando ellos van a engrandecer, ¿sí? Ok, ahora vamos a pasar a la parte de documentación. Esto es como más, puede parecer más técnico, ama no es técnico, sino que es para muchos de nosotros una parte fundamental. El archivo de Yad Vashem, tenemos también un centro audiovisual con filmes de la Shoah o sobre la Shoah. Tenemos también un departamento donde topamos todo tipo de objetos de tiempos de la Shoah, que ya pueden ser juegos de criaturas, fustanes, Sifre Torah, todo. Porque detrás de cada cosa se topa una historia. Así que puede ser que nosotros vemos un chapín, o puede ser que vemos un fustán viejo. Además, ese fustán viejo es la última cosa que queda en este mundo de la persona que hemos dejado. Así que ese fustán es el último testimonio de la vida de esa persona. Por eso es tan importante. Ahora en Yad Vashem estamos fraguando, y yo no lo estoy fraguando, ama en general estamos fraguando un nuevo campus donde vamos a meter todos los objetos que tenemos, y así son de cristal, de madera, todos los materiales, y van a estar separados y van a ser restaurados y reparados por especialistas, que muchos de ellos tienen que ir a formarse fuera de Israel, porque en Israel no hay formación específica de esto, ama en Europa sí. Entonces sabemos, por ejemplo, que para algunos materiales especiales como cristal, tenemos israelianos que laboran a Yad Vashem, o que antes de laborar con nosotros, se empiezan la lengua italiana para laborar en Italia, para empezarse en Italia la profesión, también la lengua, y después tornan a Yad Vashem y laboran con nosotros. Y como ves, es un gran ejemplo de los grandes profesionales que tenemos con nosotros. Aquí tenemos un diario que se topa en el archivo. Lo escribieron en Praga y en el gueto campo de Theresienstadt los hermanos Eva y Peter Gens. Y en el archivo tenemos también las fotografías, las fotos de la Shoah. ¿Por qué metí el álbum de Auschwitz? Porque el álbum de Auschwitz es uno de los ejemplos más importantes para documentar la sistematización del exterminio. Este álbum de Auschwitz no tiene fotografías donde se puede ver cómo asesinaban a los judíos. Además se ve lo que afita antes del asesinato masivo. Estas fotografías se topan en un álbum que llegó aquí a Yad Vashem, y las fotografías las hicieron a finales de mayo al empecillo de junio del 44, y las hicieron Ernest Hoffman y Bernhard Walter, que eran 12 hombres de las SS, y la función que tenían, el labor que ellos tenían, eran tomar las fotografías de los prisioneros que llegaban aquí a Auschwitz, a mano de los judíos, porque los judíos los enviaban directamente a las cámaras de gas, a la muerte.
AMA decidieron de fotografiar y estas fotografías lo que nos muestran es cómo llegaban los judíos de la Hungaria, del área de Cárpato-Rutenia, y muchos de los que vemos aquí, sobre todo si vemos la fotografía donde están vemos aquí las criaturas con la nona, las madres, muchos están mirando a la cámara fotográfica. No saben lo que les va a acontecer en las próximas horas y es el último testimonio que tenemos de ellos. Por eso una fotografía es tan importante. El álbum de Auschwitz se puede ver en la página web de Yad Vashem, se topa en casi todas las lenguas, si no me hierro, y de verdad que es un documento que es de un valor infinito. Ahora, y como hablé de la parte online, y con esto vamos a ir escapando para dejar paso a las demandas, las demandicas. Ok, como dije antes, tenemos una página web en 8 lenguas. Aquí metí como en blue más oscuro, más en bold, las lenguas donde el contenido está más esvilupado. Esto no quiere decir que si a uno le place el contenido en alemán, porque habla alemán de casa, va a topar menos cosas. Lo que afecta es que en hebreo y en inglés, que son las páginas generales, va a topar todo el contenido, que es un contenido general para todos los hablantes de hebreo y todos los hablantes de inglés. Las páginas para lenguas minoritarias, a decir que el español es lengua minoritaria cuando es una segunda lengua es como un poco irónico. Las lenguas que no son la oficial de Israel, el hebreo, y la internacional, el inglés, tienen un contenido que está enfocado a la población que va a consultar la página. Entonces, que para los alemanes hay contenido que es más sobre qué afectó en Alemania o sobre rescapados o víctimas alemanas. En español, como en los países de habla hispana no afectó la Shoah, el contenido es más general. Y como fino ahora era mi labor principal, fue lo que probía hacer, obviamente no está escapado el laboro, es intentar que va a ser como en inglés, general para todos los públicos. Y aquí en la página en español vas a topar una mini exposición sobre los judíos sefaradíes con todo el contenido de la página web sobre sefaradíes y se topa solo en junto en la página en español. Puede ser que también está el mismo contenido en hebreo, en inglés, en alemán, en francés. En alemán no estoy segura. En francés, en español está todo en junto. Y para los hablantes de judeo español, puede ser que hay verbos que no son iguales o que son más difíciles de entender. Puede servir. Y si no está el hebreo o el inglés, ansina que tenemos alemán, español, francés, ruso, y árabe y farsi están menos esvilupadas. Como dije antes, vamos a trocar toda la plataforma digital para hacer una plataforma más colay para el usuario que se topa en casa y que no labora dentro de Yad Vashem. Y aquí estamos. Ansina que si te topas en Dallas, en Seattle, en México, en Estambul, en Tangier, en Sofía, aquí en Jerusalén. Aquí en Jerusalén es más colay porque tienes el autobús o otro transporte público, puedes venir a visitarme a mí al buró. Si te topas fuera de Israel, nos puedes visitar con la página web. Y si alguno de vosotros me quiere contactar personalmente, aquí vos dejo mi contacto, me puedes topar con el Facebook o en el mail o en el teléfono del buró. Y con esto vamos a dejar de apartallar. Queremos decir que como esto queda enregistrado en el Filmico, entonces pueden ir a YouTube y detener la estampa para tomar nota del
mail y del adreso y todo. Yo metía el de español que me demandaron, el adreso de la página de Yad Vashem en español. Bueno, es un sujeto que en el pesillo tiene sentimientos que son encontrados, ¿no? Porque es un honor, un orgullo, una alegría, por decirlo de una manera, que tengamos este Centro Mundial de Conmemoración y Memoria de la Shoah. Como el sujeto es tan triste y nos aprieta tanto el corazón de recordar esto, por esto digo, me da alegría por una banda que tengamos el centro y por otra sentir las historias, mirar las estampas, pensar en estos objetos que hemos dicho que tienen para hacer restauración y esto, y me da mucha tristeza. Así que es una cosa de sentimientos encontrados. Merci mucho porque me parecía que era necesario, que teníamos menester de entender qué es el centro, cuántas cosas que hacen ahí y dar a conocer a todos los que nos están mirando el labor grande que se hace por no olvidar, y no solamente por no olvidar, sino por traer a la vida a las personas de alguna manera que la pidieron en la Shoah, tener su recuerdo por un objeto, por un libro, por su nombre, por de muchas maneras diferentes. Merci mucho por darnos a conocer esto, Tina. Y Un placer. vamos a meldar un poco de, hoy no tenemos tantos saludos, tenemos demandas y algunas cosas. Al empecillo muy temprano, cuando empecimos, nos dice Bárbara Estrada desde México, Sucot Alegre, saludos a todos. Tenemos mensajes de Facebook y de YouTube que también nos están mirando en vivo. De Stella Garber, dice hola, buenas tardes a todos, Sucot Sameach, para muchos años con salud y alegrías, amén, y besos desde Río de Janeiro. Julio Stem, saludos de México, Zelda Rovero de Estero, Rui Lins Montero también nos manda Shavuot Tov, Miriam, Añada Buena, buenos días, buena semana y muy alegre a todos y más que todo, muchas gracias por estos encuentros y ambos descariñimos muy mucho, ¿verdad que sí, Miriam? Silvia Aljadev dice, Sucot alegre a todos, Moadim Lesinja, teníamos mucho cariño. Me place que tengas cariño de Mozos, por una banda, también Mozos de vosotros, de verbos aquí. Adrián Toro Quintero dice, Shalom para todos y todas en este nuevo día de Al-Had. Nuestro primer encuentro del año 5784, Sucot alegre y dulce. Adrián está en Colombia. Te manda Tina muchas felicitaciones por el nuevo laboro, caminos dulces, nos dice. Jake dice, vamos a estar en Yad Vashem, que ya lo meldí el 9 de noviembre con mi grupo de Estados Unidos. Bueno, toparás a Tina, Jake. Más toparemos, sí. En Yad Vashem y después nos vas a dar vuestro reporte de lo que aconteció. Bully Hassan dice, saludos desde Netanya. Dimos cómo se llama la página de Yad Vashem. Ya la metí en bajo. Los que entran después la va a meter otra vez a la fin, porque los que entran después no pueden ver lo que escribimos antes de que entraran. Rachel Mosconta, Rachel Amado Bornik, desde Dallas nos conta que el Museo del Holocausto en Dallas se fundó en 1984, uno de los primeros centros semejantes en los Estados Unidos, y ahora tienen un edificio grande y es muy activo de educar al público. Ella quiere darlo a conocer al Yad Vashem y nos manda aquí la página del Museo de la Shoah del Holocausto en Dallas. El mes de noviembre va a venir a Yad Vashem una delegación de la Federación Judía de Dallas y algunos laboran con este museo. Así que merci mucho, Rafael, por apartallar esto. Y sí puede ser que en Yad Vashem, que labora junto con otras instituciones, conoce ya el Museo de Dallas.
Jake Mose, que recordar a Marcelo y a mí que conocimos a Dani Dayan, que ahora es el presidente de Yad Vashem, cuando era cónsul general de Israel en New York, cuando asistimos a una conferencia en el Hotel Trump en Sunny Island, en Miami, en 2016, y yo tuve la oportunidad en estas actividades de cantar para ellos en judeo-español. Quiero demandar, dice Rachel, si en Yad Vashem se considera otros genocidios de la historia. Esta es una demanda que demandan mucho. Ama, como expliqué al empecillo, nosotros, como parte de la ley de la Knesset israeliana, nosotros laboramos sobre el holocausto. Esto no quiere decir que no pensamos, obviamente sabemos que existen. Ama, nosotros, nuestro labor principal es la Shoah. Por ejemplo, el Memorial de Francia, de París, labora específicamente sobre la Shoah de los judíos de la Francia. Ama, y puede ser que ahora en los últimos años mencionan, ama, nosotros específicamente la Shoah. Ama, por ejemplo, como afita en el Museo de Ar Herzl, del Monte de Herzl, hablan del sionismo y del empecillo del Estado de Israel. Nuestra temática es la Shoah. Claro. Rachel dice, Kale acordar de Moshe Elión, que dio mucho tiempo en Yad Vashem y muchas obras para el reconocimiento de la Shoah sefaradí. Sí, verdad. Moshe Elión tiene un filme de 23, 24 puntos en latino. Es el único que se topa en la página web en latino. Yo hice los subtítulos traducidos al hebreo y de verdad todo el mundo tiene que ver este testimonio. Sí, sobre todo porque ya hemos dicho. Sí, y esto de bendito sea su memoria. Tuvimos oportunidad de hablar con él y verlo otras veces en Israel, amorosa persona también. Tenemos una demanda, ya la respondiste tú, que es sobre si consideran contar las historias de pogromos en Rusia y las persecuciones a los judíos en todas las épocas y bandas del mundo, como por ejemplo las matanzas judías en España entre 1391. Amaya dijiste solamente nosotros Shoah. No es el buto del Yad Vashem que tiene una comisión especial por hacer esto. Y Adrián demanda cómo o de cuál forma o manera tuvieron acceso al álbum de fotografías del campo de Auschwitz. Se topó, llegó a Yad Vashem gracias a una sobreviviente de la Shoah, Lili, y después Sivash Nelson, que veo que es el que nos escribió. Nelson, si entras en la página en español o en inglés, la mayor que te va para ti, vas a topar la historia entera, ama también todas las fotografías, o casi todas, porque no son todas publicadas, de todo el álbum. Y la historia también de la sobreviviente, y cómo lo tocó y que afitó con ella. Qué maravilloso para él y para que todos vosotros para todos, sí, sí. Claro, seguro. Tenemos más mensajes de Facebook y de YouTube. Italo Felizardo dice shalom a todos, saludosos desde Campos, Río de Janeiro, Brasil. Rui Lins Montero, Ángelo, Portugal, España, tierras de Sefarad. Felipe Leiva, shalom desde Bogotá, Colombia. No sé qué es de Moisés de León, Liliana y Esther, mi total apoyo para mejorar el recuerdo de la memoria de los sefaradíes. Isaac Ben Abraham. Esto era, sí, ahora ya entendí. Silvia Al-Hadef dice, mi madre, Estela Franco Israel, era rescatada de la Shoah. Ella apedreó toda su familia en la Shoah. Ella encendió una torcha en Yom HaShoah en Yad Vashem. ¿Dónde está la filla de Estelica? Gracias a Estelica, que sabemos de la historia de Daniel Rahamim, porque sin el testimonio de Estela, no sabemos
que los alemanes toparon en la isla de Leros al último judío, al único judío que se topaba allí. Si Estela no rescapa de la Shoah, ninguno va a saber qué afitó con Daniel Rajamín. Así que hoy, Silvia, para mí es un honor que estás aquí. Así que si después quieres meterte en contacto conmigo, para mí va a ser un gran placer. Bravo, Silvia, queremos decir, Silvia está cada semana, cada encuentro, no, me parece, no perdió ni uno. Ancina que siempre está aquí acompañándonos a nosotros y nos da mucha alegría que puedas tener contacto para tener esta información y una alegría que estás aquí para decírmelo. Seguro por Estela, bendita sea su memoria, en Ganeden que esté. A ver, Estela quiere hablar con Ruth. Bueno, no. Pudo hablar con Ruth, sí. Aaron dice, saludos desde New York, merci mucho por el laboro y el encuentro. Ahora vamos a ver, Estela, si tenemos un puntico para que puedas decirnos alguna cosa. Te daremos un poco la palabra, más cortesica. Más mensajes de Facebook y de YouTube. Adi Sousa dice, muito obrigado por el trabajo, por el laboro vuestro. Zamir dice, saludos y merci por el encuentro. Edgar Iván Ramírez, Yad Vashem investiga también el exterminio de judíos en Salónica durante la Primera Guerra Mundial, demanda. Sí. La Primera Guerra Mundial no es Shoah. No es... nosotros solo Shoah. No, está bien. Estamos dejando en claro muchas dudas que las gentes tienen, sí. porque sí, porque no. Estamos en claro que si no es en el periodo del 33 al 45, ya no es nuestro. No pueden hacerlo. Y por dar cabo, Adrián dice, merci mucho por el encuentro del día, impecable como siempre, Reushida, caminos de leche y miel, y bueno, Shabbat Shalom, no, semanada buena para todos. Vamos a dar un punticico la palabra a Stella. Hola Stella, un placer verte. Espera, debemos de quitar el mute. Ahí está. Hola, Esther Ruti. Quiero decirte que me encantó saber todo lo que hacéis, pero yo ya conocí ese trabajo. Yo estuve en Yad Vashem convidada por Perla Hazan, 12 días, un seminario que fue así divino. Con la cabot por ese trabajo que hacéis, porque me parece que seguís haciendo ese curso. Es una inmersión dentro de la Shoah. Y salimos de ahí muy fortalecidos, inclusive después yo mandé más personas a hacer el curso y os felicito por ese lindo trabajo, inclusive reconocido en Francia, en España. Recibió el premio Asturias de la Concordia. Sí. Bravo, merci mucho, Estela. Un placer de tener este mensaje. Bueno, todos encorajar a visitar Yad Vashem, a viajar a la tierra de Israel, que es hermoso en general, y al museo que nos embesa y nos recuerda sobre los negros acontecimientos de la Shoah. Ama, debemos de hacer conocer a otros lo que aconteció, todas las pruebas que tenemos para aquellos que nos quieren decir y menospreciar que no fue tanto, que fue chico, que no fueron todos, y todas las cosas que vamos sintiendo los al cabo tiempos. Aquí tenemos testimonio, no inventamos fotografías, ni libros, ni testimonios. Esto aconteció malorosamente. No tenemos duda. Para los que tienen duda, hay que hacer conocer más y más a todo el mundo. No solamente Yad Vashem, también visitar los museos del Holocausto o de la Shoah, como se llaman en cada ciudad, en cada país. Hay unos cuantos. Nos enteramos también esta semana atrás en nuestra actividad del Centro Cultural que acontece los jueves. Tuvimos
una conferencia sobre la comunidad judía de Porto, de la ciudad de Oporto en Portugal, y ellos tienen un nuevo museo de la Shoah ahí, que nos dieron a conocer también. Y esto tiene que ser en todo el mundo, más y más testimonios de que la Shoah aconteció y dejar esto a dar a conocer a todos. Esther, Tina, querida, muchas merci, muchas gracias por estar aquí, por darnos a conocer todo esto, por tu labor y colaboración en el Museo Yad Vashem, que ya dijimos no es solo museo, es una ciudad y tiene muchos apartamentos que investigan, laboran, besan a todos. Un grande beso, abrazo y merci mucho por ser mi musafira el día de hoy. Un placer. Ya nos estamos escapando, voy a partillar con vosotros. No vamos a tener el 8 de octubre, la semana en viniendo, no vamos a tener encuentro de Al-Had, porque estaremos fiestando en diferentes horas en todo el mundo, Simchat Torah, y queremos que todos puedan pasar su fiesta con tranquilidad, así que nos vamos a topar otra vez el día 15 de octubre con un encuentro de Al-Had como Balabaya, Karen Sharhon, como Musafira, Feride Betilon. Ellas nos van a hablar de tener hobbies te salva la vida y esto será interesante seguro para todos nosotros. Si queréis mirar los programas pasados de los encuentros de Al-Had, puedes entrar en nuestro canal de youtube.com/Sefarad y también en sefarad.com/TV vas a encontrar esto y más programas. Si nos queréis dar vuestra ayuda, podéis entrar en sefarad.com/encuentros y toparéis el modo de hacernos llegar vuestro ayuda, que nos viene siempre muy bueno para los costes chicos que tenemos en los encuentros, ama que siempre tienen de pagar. Tenemos de pagar, como vos dije, no tenemos encuentro el 8. Vos sueltamos a todos su cota alegre porque hasta la semana que viene entera tenemos que estar fiestando Sukkot con mucha alegría en la Sukkah, con musafires y con familias siempre venidos todos en Bonora. Semana buena a todos, vos sueltamos con alegría, con mucha regraciamiento a todos los que vienen aquí cada semana a estar con vosotros y conocer más y más de nuestra cultura judía y generalmente en nuestra cultura sefaradí en particular. Y damos un grande beso a todos y vos sueltamos, como dije, semana buena. Merci mucho. Gracias, un beso. Muchas gracias, muy bueno todo. Muchas gracias las explicaciones. Nada buena. Semana buena. Saludos a todos. Al vernos.